ellos uno de nacionalidad árabe y otros asiáticos, en torre de tribunales afirmaron que eran inocentes y que todo se debía a una equivocación. Escuchemos algunas declaraciones, sobre todo las de Hugo Hoyu, de 62 años, de origen asiático, y de Antush Batash, otro de los empresarios indicados de beneficiarse de la defraudación aduanera que operaba en las aduanas. No. Soy víctima. ¿Por qué dice usted que es víctima? Vea, yo, un tramitador. Yo le entrego trabajo y él me entrega trabajo y ya está. Es que el orden viene a nombre de importadora El Campo. Yo no soy importador al campo, yo soy distribuidora al campo. Entre importadora al campo y sociedad anónima, entre distribuidora al campo hay muchas redes. ¿A qué se dedica esta distribuidora del campo que usted es administrador? No quiero declararlo ahorita. ¿De dónde es? ¿De qué país es usted? Guatemala. Y claro, la Comisión Modernizadora del Sector Justicia, la fiscal Telma Aldana, Felipe Baquiash, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, se presentaron en Nueva York ante las organizaciones de las Naciones Unidas con el fin de presentar un informe de actividades de la CICIG, de lo que ha realizado esta comisión en Guatemala. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, resaltaba el trabajo conjunto con la CICIG para realizar capturas y se ha logrado llevar a diferentes personas a los juzgados. Aldana informaba a representantes de países donantes de fondos la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y sobre los beneficios de la continuidad de la misma. Esta reunión tuvo como fin garantizar los fondos para que la comisión opere en los próximos 2 años. Saludamos a un analista político que en reiteradas ocasiones nos acompaña para hablar de estos temas. Renzo Rosal, buenos días, bienvenido a BLM Noticias. Bueno, la CICIG continúa esta tarea contra la corrupción. Veíamos ayer casos vinculados, detenciones en relación a las investigaciones de la línea. Pero hagamos una lectura de este espaldarazo que recibe la CICIG luego de esta presentación de autoridades guatemaltecas ante Naciones Unidas. ¿Era esperado este escenario? Buen día, Renzo, te escuchamos. Muy buenos días, un gusto. Creo que es un paso necesario, especialmente ante lo titubeante que fue este nuevo periodo que está iniciando la CICIG en algunas semanas, estos 2 años de mandato que se ha alargado. Digo titubeante en el sentido de que todo apuntaba a que el gobierno de la República y cabalmente la comisión a la que se hizo referencia en la introducción estaban muy cerrados en términos de la no continuidad de la CICIG, y fue la coyuntura, los factores externos, la presión social, la que motivó que finalmente eso cambiara. Entonces, ante ese panorama, era importante esta visita a Washington para dar el espaldarazo a la CICIG. Y también dada la coyuntura en donde se ha vuelto la Comisión Internacional la protagonista, digamos, y la que ha aprendido en buena medida la actual situación de crisis y también de ir casi que cotidianamente conociendo escándalos de corrupción. Si hablamos ya de un nuevo escenario político a partir del 14 de enero del próximo año, Renzo, con nuevas autoridades, con un nuevo color político dentro del Poder Ejecutivo y también cambios en el Congreso de la República, ¿tendrá esto alguna interferencia dentro del trabajo de la CICIG? ¿De qué depende que siga siendo eficiente la labor de esta comisión dentro de Guatemala? Bueno, creo que depende de varios factores. Un factor fundamental es entender que el momento actual necesariamente tiene que tener una continuidad, inclusive más allá de las elecciones, tomando en cuenta que el desafío de la corrupción pasa precisamente por lograr tocar las fibras más fuertes de las estructuras criminales. Hemos visto tan solo un pequeño muestrario, digamos, de esas estructuras que tienen que ver con el mandato cabalmente de la CICIG, pero estamos claros, creo yo, como ciudadanía, que existen muchísimas más, que están todavía muy fuertes y que lograr, digamos, pegarle fuerte a esas estructuras implica un trabajo de mediano plazo, al menos. Así que eso tiene que continuar y saber que los siguientes gobernantes están muy claros que su legitimidad ha sido recortada en el marco de la actual crisis, y que a diferencia de lo que ha ocurrido históricamente, donde los gobiernos han gozado casi como de un cheque en blanco, con un margen de maniobra muy amplio, quienes vayan a gobernar van a tener un margen de maniobra muy recortado.
y que por lo tanto creo que eso tiene mucho que ver. La CICIG va a tener ahí un desafío importante, pero yo diría que más allá de la CICIG, a quien le va a tocar aquí en adelante enderezar muchos de sus casos es al Ministerio Público, quien afortunadamente se ha visto como una institución que en los últimos meses ha ido modificando su actuación y siendo más eficiente. Creo que ahí viene un reto clave. Y el tercer elemento que menciono acá es el rol que tienen que tener los partidos, quienes lamentablemente, a pesar de lo que está sucediendo, todavía no han logrado, digamos, entender la magnitud del problema, y esto sí es un valladar, un obstáculo, en el sentido de que si no cambian la situación de los partidos políticos, ellos van a convertirse, digamos, como dije, en un limitante si queremos realmente enfrentar una verdadera lucha contra la corrupción en Guatemala. Bueno, muchas gracias por la información, Renzo Rosales, el análisis que hace en relación a este caso y al tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad y su trabajo en Guatemala. Ahora sí nos vamos a las noticias departamentales. Tenemos que seguir recorriendo Guatemala con esta información. Conocemos qué es lo que sucede en el interior de nuestro país y ponemos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre. Cultivos de papaya y maíz se pierden. Viento destruye siembras en 480 manzanas. Conred dice que gestiona ayuda para 250 familias afectadas por el fenómeno. Y como podemos observar en las imágenes, no solo estos cultivos de papaya y maíz son los que se pierden, sino también varias familias se han quedado sin techo en sus viviendas por las lluvias afectadas en el transcurso de la semana en el departamento de Retaluleu. En noticias departamentales iniciamos en Quetzaltenango, donde los integrantes del colectivo Voz confirmaron que realizarán el próximo sábado 4 de julio una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal Altense para pedir la renuncia del presidente de la República y más transparencia en el gasto gubernamental y municipal. Esta será la 7ª convocatoria que realiza el colectivo Voz y se realizará una marcha en horas de la tarde y noche con el nombre Darle Luz a la Transparencia. Los integrantes de Voz afirman que han iniciado a generar cambios, como lo es la solicitud de finiquitos a los aspirantes a las diferentes alcaldías de ese departamento. A continuación, escuchamos las declaraciones de los organizadores de esta nueva manifestación pacífica que iniciará a las 6 de la tarde en el Parque Centroamérica con veladoras y antorchas en mano. A todos los candidatos a alcaldes que quieren aspirar a la alcaldía de la Municipalidad de Quetzaltenango a que presenten sus planes de gobierno municipal y específicamente cómo van a combatir la corrupción a todos los niveles en la municipalidad. Multas pendientes, hay una multa de 150 millones de quetzales de un candidato a la alcaldía, ¿verdad? Esta deuda es Jorge Rolando Barrientos Pellecer. Armando Paniagua Rodríguez, él tiene sanciones. Sin embargo, tiene 3 denuncias desestimadas por el Ministerio Público. Adelante estaremos ampliando la información de lo que sucede en los distintos departamentos de nuestro país. Bueno, tenemos más información a esta hora de la mañana. Vamos con otras noticias. Tenemos más información de última hora. Adelante. Gracias, compañeros. Exactamente, tenemos información de última hora y es una alerta por parte del virus Zika. Sí, el viceministro técnico del Ministerio de Salud, Pablo Werner Ramírez, informa que el país se encuentra en una alerta amarilla por el eventual ingreso del virus del Zika. Este virus es transmitido por medio de un mosquito y dicho virus es detectado en Nicaragua, pero por el momento no se conoce ningún caso sospechoso en nuestro país. Asimismo, informaban que los síntomas del virus del Zika son similares a los del dengue o la chikungunya, y cualquier síntoma de fiebre, dolor de cuerpo, enrojecimiento de ojos que pueda padecer una persona, hacer el favor de llevarlo al centro asistencial o hospital más cercano que tenga. Esta es la información que tenemos. Entonces, el país se encuentra en alerta amarilla por el ingreso eventual del virus del Zika. Esta información compartimos con ustedes de última hora. Compañero, regreso con ustedes. Y también lo que ocurre en el mundo es importante. Lo estamos analizando minuto a minuto, incluso en tiempo real tenemos esta información.
Claro que sí, empezamos a recorrer el mundo a través de los distintos diarios que titulan diversos sucesos, especialmente este sí está acaparando ya los medios en Estados Unidos. Es la información de Telemando Miami. Se descarrila e incendia tren con gas tóxico. El descarrilamiento de un tren en Tennessee ha obligado a la evacuación de más de 5,000 residentes de la localidad de Maryville, cerca de Knoxville. La evacuación se produjo después de que un tren de carga que llevaba un gas altamente inflamable y tóxico se descarriló parcialmente y se incendió este jueves a las afueras de Knoxville, en Tennessee, así aseguraron los funcionarios. 7 oficiales de la oficina del sheriff fueron llevados al hospital por haber respirado este humo y también se está ahora manteniendo bajo observación a muchas otras personas que estaban viajando a bordo de este tren y también a los residentes de la localidad. Se estableció una zona de evacuación sobre un radio de 2 millas desde el lugar del descarrilamiento para mantenerse 48 horas y la población, dicen, debe mantenerse vigilante ante posibles humos que podrían llegar a intoxicarse. Nosotros estamos muy pendientes de esta noticia, claro que sí, le vamos a estar dando seguimiento, pero por el momento se conoce que más de 5,000 residentes en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, han sido evacuados ante el descarrilamiento de este tren. Vamos a seguir con más, conociendo qué más ocurre en el mundo. Vamos con Alejandro. María René, el primer ministro griego Alexis Tsipras, realizó un llamado televisivo a los habitantes de su país para votar por el no en el referéndum del próximo domingo, para no aceptar las condiciones de los acreedores al haber caído en proceso de default tras dejar de realizar los pagos al Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, la Comunidad Europea ve con tranquilidad este proceso. Los ministros de finanzas de la zona euro decidieron el miércoles esperar el resultado del referéndum en Grecia el 5 de julio para seguir negociando con Atenas. Aunque quiere mantener el diálogo con sus acreedores, el primer ministro helénico Alexis Tsipras llamó a votar por el no en la consulta popular. Esto significaría un rechazo a la propuesta de los organismos en los términos planteados. El no no es solo un eslogan. El no es una etapa decisiva para un mejor acuerdo que esperamos firmar directamente tras los resultados del domingo. Es una elección de vida clara para el pueblo. El no no significa una ruptura con Europa, sino un regreso a los valores de Europa. Más temprano, la canciller alemana Angela Merkel envió un mensaje para tranquilizar tanto a los europeos como a los mercados, atentos a la evolución de las negociaciones. Podemos esperar tranquilamente, porque Europa es fuerte, mucho más fuerte que hace 5 años, cuando la crisis europea de la deuda empezó en Grecia. Atenas cayó en default este martes al no haber realizado el pago de $1.500 millones al FMI cuando vencía el plazo. Estados Unidos y Cuba anunciaron formalmente su decisión de restablecer relaciones diplomáticas plenas y reabrir sus embajadas el próximo 20 de julio. Los cubanos en Miami y en La Habana tienen sentimientos encontrados, como veremos a continuación. Ya es oficial, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos anunciaron la reapertura de embajadas el 20 de julio. Cuba lleva más de medio siglo sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con un embargo que afectó severamente su economía. En la capital son entusiastas con la decisión. Estamos contentos en la calle y nosotros tenemos que estar más contentos porque esto hay que celebrar. Significa un hecho trascendental, ¿no? Porque lo esperábamos. Es una reunificación de gobierno y de pueblos. Estamos muy necesitados de eso y creemos que ahora en adelante las cosas deben mejorar. Pero en Miami, el principal enclave de la inmigración cubana en Estados Unidos, no había tanto optimismo. El anuncio de Barack Obama y Raúl Castro generó reacciones frente al Café Versalles, el simbólico lugar de encuentro del exilio en la pequeña Habana. Pueblo cubano, nunca esperen nada de estas negociaciones castro-obamistas. Le explico por qué, pueblo cubano. Porque el régimen de La Habana lo único que le importa es mantenerse en el poder. No le importa a ustedes. Ellos quieren que ustedes sigan pasando hambre y necesidades. Ellos quieren que ustedes huigan en balsa. O como vine yo en balsa.
o que huyan como quiera, que salgan de Cuba, se vayan de ese régimen porque no soportan más. Para la reapertura de embajadas, John Kerry será el primer secretario de Estado estadounidense en pisar el suelo cubano desde 1945. Y un juzgado mexicano liberó por falta de pruebas al hijo del líder de un poderoso cártel narcotraficante, pero apenas salió de la prisión, la Fiscalía General lo aprehendió para interrogarlo por otro delito. La liberación generó críticas al sistema de justicia mexicano.